y, por supuesto, bienvenida siempre. Cualquier pregunta, vamos a empezar con Saturnino y con usted, con Araceli, y luego seguimos por acá. Y con usted, Olinka. Gracias, doctor. Buenas noches, Saturnino Reyes, de Diario Locutor. Esta es una pregunta obligada en el sentido de que anunció el presidente de la República que es muy probable que el día 2 de junio él comience sus giras de trabajo. La pregunta es, ¿está en condiciones el presidente de hacer este tipo de giras y por qué? ¿Y cuál sería la urgencia de estas giras de trabajo que él quiere hacer? Él es, por decirlo así, la cabeza de este país y el ejemplo para todos los mexicanos. Entonces, si él sale, empresarios, generadores de empleos van a querer salir también, porque si a él le urge trabajar, a todos los demás también les urge trabajar. Entonces sí me gustaría saber bajo qué conceptos estaría restringido el presidente en estas giras, y si son giras de visitas presenciales, ¿quiénes acudirían? Porque se supone que nadie puede salir ahorita, aunque el día 30 se termine la jornada de sana distancia, el semáforo sigue en rojo. Entonces, muy respetuosamente, yo sí le recomendaría al señor presidente, quédese en casa, así como usted nos dice, no salga ahorita. O sea, todos queremos salir, nuestra labor aquí como periodistas es informar a la ciudadanía de lo que está aconteciendo y lo tenemos que hacer. Pero todos los demás, la cadena de producción del país, la que genera la economía, también quisiera salir. Entonces sí, si nos pudiese aclarar, no solamente a nosotros, sino a todo el país, cuáles serían las medidas en las del presidente. Y una segunda y última, que nos platique un poquito cómo le fue en la comparecencia con los senadores. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Voy a responder a la primera pregunta, y antes de entrar en la comparecencia, me quedaron 2 diapositivas adicionales sobre el tema de letalidad versus mortalidad, que ahorita que mencionó al presidente recordé que en la mañana se lo preguntaron y me encomendó compartir información adicional. Pero le contesto la primera, que me parece una pregunta muy importante. Estoy seguro que varios de ustedes se hacen esta pregunta, y una porción importante de la ciudadanía. La idea general, ¿por qué el presidente de la República debe salir a trabajar? Le voy a explicar con toda claridad a todo el mundo las consideraciones que hemos estado teniendo en tiempo real en las reuniones de gabinete que él convoca. Mañana jueves nos volvió a citar a las 8 de la noche, de manera análoga a lo que tuvimos ayer a las 8 de la noche, y es una reunión rutinaria de seguimiento de COVID, pero él lo que dijo es, vamos a darle un tiempo muy específico a esta reflexión para que, como él dice, los médicos me digan cuáles son sus consideraciones respecto a si debo salir o no. Así como lo dice él, por cierto, en las conferencias matutinas y en otros momentos, así es como ocurre, a puertas cerradas en sesión de trabajo. O sea, tal como él dice, le he pedido a los médicos que me digan su opinión y su recomendación. Allá nos dice, a ver, médicos, digan, y nos escucha con mucha atención, lo cual agradezco mucho. Entonces, ¿por qué debe salir el presidente? Porque la vida pública del país, incluyendo las actividades gubernamentales, es muy importante, igual que es importante todo lo demás, que aquí hemos comentado extensamente, la vida económica y social, que en un momento dado se reactiven, todo. Por eso está el planteamiento de pasar a la nueva normalidad. Y una y otra vez, hoy mismo en la comparecencia con los senadores y las senadoras, volvimos a retomar sobre este difícil balance entre el proteger la salud y la vida por medidas directas de distanciamiento social para evitar casos, contagios y desde luego muertes, con el otro elemento a balancear, que es el bienestar y la economía. Y entiéndase la economía no como la generación de riqueza para unos cuantos, sino como la base de generación de ingresos para todas las personas que residen en México. Y nuestra preocupación fundamental desde el principio han sido las economías más frágiles, las personas que viven al día. Y hay que encontrar el balance apropiado de esto. Si solo existiera la epidemia de COVID,
y nada más, lo idóneo sería seguirse en confinamiento por meses, hasta que posiblemente no existiera un solo caso en el mundo. Pero eso sería quizá un par de años. En el otro lado, hay que reactivar la vida pública, incluyendo que las personas que viven al día tengan ingresos, que se active el país, por todas las razones del bienestar. Y no está escrito en ningún lado, ni podría estar, sería fantasioso pretender que esto está escrito en un documento que diga tal fecha deben salir, en ninguna parte del mundo. Tal es el caso que todos los gobiernos nacionales están haciendo lo que, de hecho, técnicamente se llama los ensayos de desconfinamiento. Se empieza a abrir, si hay manifestaciones de que pudiera estar reemergiendo la epidemia, se retira la acción o se modifica, se atenúa, se disminuye el número de personas que tienen movilidad en el espacio público o se disminuye la movilidad pública de las mismas personas. Y esa es la lógica, y es lo que México le toca hacer ahora, le toca hacer. Y para eso está el semáforo, y el semáforo va a ser un solo semáforo federal, pero dialogado con las autoridades estatales para aplicarlo cada quien el color que le toca, etcétera, etcétera, etcétera. Regresando al presidente, en todo ese mapa está desde luego el presidente de la República, y hay una serie de elementos programáticos de actividades de gobierno que no se pueden y no se deben quedar paradas, porque de ello depende el bienestar y el desarrollo de este país, y se tienen que reactivar. Ahora, dejo muy en claro, en ningún momento hay una consideración, ni por parte del presidente, ni por parte de quienes nos ha encomendado asesorarle, de que él tiene un estado excepcional, ni de protección biológica como ser humano, ni tampoco que tiene privilegios específicos por ser el jefe del Estado. Todos los elementos se consideran importantes de acuerdo a su utilidad pública. Entonces, la decisión no está tomada, eso quiero decir, y él mismo lo dijo esta mañana, ¿no? Está en tiempo real informándonos. La decisión no se ha tomado, para eso es la reunión del jueves. Ayer le presentamos el semáforo, los resultados del semáforo, ya conocía los preliminares y la metodología, pero ayer, que justamente después de que hablamos con los gobernadores y las gobernadoras, le mostramos también a él, le dijimos, este es el estado del semáforo. Entonces, por eso dijo, el jueves reflexionemos sobre todas estas cosas. Entonces, ese es el resumen. La actividad obviamente es esencial, de hecho, desde el principio está declarada como esencial la actividad de gobierno, para el gobierno federal y para los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, es decir, los gobiernos no han parado su núcleo esencial. Lo que sí hicimos en el gobierno federal es reducir masivamente la cantidad de personas que están trabajando. El gobierno federal está sustancialmente parado, con la única condición de que no se afecte, y así está estipulado, los servicios al público que pudieran amenazar la continuidad de servicios esenciales para garantizar los derechos humanos de las personas, ¿no? Entonces vamos a ver, mañana haremos esta reflexión y seguramente el viernes el presidente informará lo que se haya resuelto. Ahora, si llegara a resolverse que puede ocurrir las visitas, él mismo lo ha estipulado y también lo dijo esta mañana, no se trata de concentraciones masivas, no se trata de llenar estadios o plazas públicas, se trata de visitas técnicas de supervisión. Él mismo puso el límite, nosotros se lo hubiéramos recomendado, pero él mismo ya conoce los límites de la jornada de sana distancia y dijo reuniones de unas 40 personas en sitios restringidos, en sitios cerrados, y él mismo ha pedido, me sumo al planteamiento que él hizo, que por favor el pueblo de México, las personas que pudieran estar en los sitios que él visita, comprendan que este es un momento de especial importancia de quedarnos en casa, que no se acerquen ni con él o hacia él, ni a la posible comitiva, ni que se acerquen entre ellos y ellas las personas, porque no queremos concentraciones públicas. Entonces, si llegara a determinarse que ocurriría con estas condiciones, ocurriría en sitios que están en tránsito hacia el estado de mayor seguridad porque la curva epidémica va en descenso,
y en una forma controlada, con una serie de medidas adicionales que mencionaba también el otro día yo, sobre la propia seguridad del mandatario y las personas de la comitiva. Muchas gracias. Déjenme pararme, ahorita abrimos nuevamente, estoy consciente que son las 19:48, pero para que esto no se quede, porque esto también fue motivo de conversación o de presentación en las primeras planas de algunos diarios nacionales. Mortalidad, letalidad, México es el país con la más alta letalidad, 10%, casi 11%. En la comparecencia o la conversación con las y los senadores de la Junta de Coordinación Política, en la mesa directiva, este fue un tema recurrente. ¿Por qué México tiene 10% o 11%? Bueno, aquí está la explicación, que es la misma que hemos dicho varias veces. Definiciones. Mortalidad y letalidad. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española desafortunadamente no usa los detalles técnicos. Si uno busca mortalidad y busca letalidad en este diccionario, encontrará la misma definición, porque de hecho de mortalidad nos lleva a letalidad, de letalidad creo que nos lleva de regreso. Liebre, búsquese conejo, conejo, búsquese liebre. Es como estas definiciones circulares. El punto aquí es que, desde el punto de vista técnico, en el diccionario de epidemiología, porque hay un diccionario o más de un diccionario de epidemiología, sí hay un elemento aparentemente sutil, pero importante. Mortalidad es la consecuencia o el impacto que tiene un evento fatal, un evento que hace perder la vida, una enfermedad más típicamente, respecto a la población que vive en un sitio determinado, un país, un estado, un municipio, un continente o el mundo entero. Mortalidad. La interpretación de esto es justamente esa, cuál es el impacto sobre la sociedad que estoy analizando. Y se pueden comparar las proporciones o tasas de mortalidad por causa, la mortalidad por cáncer comparada con la mortalidad de COVID, la mortalidad de COVID con la de influenza con la de diabetes, etc. Se pueden comparar por grupos específicos, mujeres versus hombres, adultos mayores versus personas adultas no mayores, población indígena versus población no indígena, X, Y, Z. Esa es mortalidad. Letalidad es las personas que han muerto respecto a, y por lo tanto matemáticamente es una división, respecto a las personas que tenían la enfermedad que llevó a la muerte. Entonces vean ustedes, mortalidad por COVID, número de muertes dividida entre la población, que generalmente se toma del dato del censo. Letalidad por COVID, número de muertes por COVID divididas entre personas registradas con COVID. Un número mucho más chico que este. La segunda, la letalidad, decíamos en varias ocasiones, no se puede comparar entre países. ¿Por qué razón? Porque cada país tiene un abordaje diferente de la vigilancia epidemiológica. Cada país lo hace de una manera distinta, priorizando los elementos que son informativos para las decisiones que debe tomar. Hemos hablado extensamente hoy con los senadoras y senadores otra vez que ningún país del mundo, ninguno, puede registrar todos y cada uno de los casos de COVID que tiene en su país. Ni siquiera de cerca. Vamos a pensar, un país que tuviera 1,5 millones de casos registrados, que estuviera haciendo 7 millones de pruebas y que tuviera 350 millones de habitantes, ese país probablemente tiene 12, 15 millones de casos y registró 1,5 millones. No se pueden registrar todos, por lo que ya hemos explicado que es un fenómeno inconmensurable, incontable, no se puede contar. No tiene caso intentarlo contar porque es poco útil, es muy demandante en términos de todos los recursos que eso implica, es muy lento y no permite tomar decisiones en forma ágil, en forma expedita. Y México es un país cuyo gobierno desde el inicio dijo: no voy a pretender hacer algo que es imposible de hacer y que desde el punto de vista técnico y científico sabemos que es innecesario de realizar, ¿sí? Pero un elemento adicional muy importante, ese número que está en la división, en el denominador,
que es el número de casos de COVID, sabemos perfectamente, lo hemos dicho repetidamente, en México y en el mundo entero, es menor al existente. Entre otras razones, porque como una medida de control de la propia epidemia, le hemos pedido y lo seguimos pidiendo que las personas que no tienen enfermedades crónicas, que no tienen más de 60 años, que no son embarazadas, que no tienen familiares con enfermedades crónicas, se queden en casa si su enfermedad tiene los síntomas leves. Porque si no se quedan en casa, salen a la vía pública, toman el transporte, llegan a las unidades de salud y contagian. Pero además ocupan el espacio de atención de otra persona que sí tenga complicaciones o que sí tenga alto riesgo de complicarse. Y no queremos que eso pase. Todas y todos tienen derecho a la atención de la salud, pero desde el punto de vista médico es muy claro visualizar que es más importante que la persona que se está complicando reciba la atención, porque la otra se va a curar espontáneamente en 14 días. Sería completamente contradictorio, y de hecho es completamente contradictorio, si cualquier autoridad sanitaria de cualquier país dice estoy contando todos los casos y al mismo tiempo les está diciendo no vayan al hospital, quédense en casa. Respetamos lo que haga cualquier otro país, pero nosotros hacemos lo que está acorde con la técnica, con la ciencia y obviamente con la transparencia. Y así lo decimos. Consecuencias sobre la letalidad. Si en una división el denominador se hace más chico de lo que realmente es, la consecuencia es que en la división sale un número, el resultado de la división, sale un número más grande de lo que realmente es. Y eso es lo que se llama sobreestimar. Esta mañana me hizo un poco de gracia ver un diario de circulación nacional en donde sale una foto del presidente y sale una foto del subsecretario de Prevención y Promoción y dice uno lo niega, el otro lo acepta. No tiene sentido esto. Ambos dijimos exactamente lo mismo. Él lo que dijo es una mentira que seamos el país con la mayor letalidad. El de La Voz dijo se sobreestima la tasa de letalidad por la razón ya explicada. Entonces, ahí también estoy seguro que en sucesivas ediciones este diario tomará nota de este conocimiento y irá refinando sus explicaciones. Este diario, por cierto, usó esta gráfica diciendo que yo la había presentado ayer. Una disculpa, no tanto para el diario, sino para todos ustedes. No la presenté ayer. La quería presentar, pero preferí escuchar a Marcelina Bautista, pero hoy sí la presento. Vean el título: Letalidad comparada entre México y otros países, a fecha 25 de mayo. Fuentes de información: la Organización Mundial de la Salud. Por cierto, Johns Hopkins, la Universidad de Johns Hopkins, no produce información tampoco, que era otra cosa que decía esta primera plana. Solo compila la información que generamos los países. Regresando aquí, hemos puesto colores referenciales a las regiones del mundo: América en rojo, Europa en azul, Pacífico Occidental en amarillo y Asia suroriental en morado. Y aquí está México. América es el país con la más alta letalidad. Aquí está redondeado, es 10.9. Sí, si lo vemos ahí, sí parece la más alta letalidad. Pero ya lo acabo de explicar, esto está sobreestimado. ¿Cuál es la real? No lo sabemos en este momento, pero es intrascendente en la medida que seguimos la misma metodología desde el principio y podemos monitorear esta cifra, aunque sabemos de antemano, y lo sabe la Organización Mundial de la Salud, que no es una comparación apropiada entre países, porque cada quien tiene su metodología. El gobierno mexicano la explica, no sé si otros gobiernos la expliquen, nosotros sí, y es esta. Veamos ahora la mortalidad. La mortalidad no tiene el problema del denominador, porque la información de los censos, más o menos, sigue la misma metodología entre países. Aquí está, mortalidad, no letalidad, sino mortalidad comparada, mismas regiones, mismos colores. ¿Dónde quedó México? Aquí, 5.6. Con las mismas 7.179 muertes que ayer teníamos registradas. Aquí. ¿Es el primero en el país, en el continente? No.
No es el primero en el continente cuando usamos una medida que sí permite una comparación más apropiada entre países. Entonces, esa es la otra parte de la explicación que ustedes se merecían. Por favor. ¿Cuál era la segunda? Perdón. Demos paso a una pregunta y ahorita estoy seguro que este tema va a salir y lo resumo. Fueron 6 horas de comparecencia, pero las resumo con gusto. Buenas noches, soy Carolina Aguilera de Análisis Informativo, vengo de Querétaro y mi pregunta va más enfocada al tratamiento que se les da a los pacientes de forma hospitalaria. La fisioterapia intensiva, entre sus funciones, se encarga de que la actividad respiratoria del paciente sea lo más estable posible. Busca prevenir complicaciones por decúbito prolongado, prevenir la disminución de la capacidad pulmonar y brinda apoyo a la ventilación mecánica, procurando evitar una disfunción diafragmática. Correcto. Que ésta se va a resultar en una mayor estancia en ventilación mecánica, eso generando mayores complicaciones en el paciente y aumenta la probabilidad de que el paciente fallezca. También la fisioterapia respiratoria trabaja en un seguimiento a los pacientes que se les ha dado de alta de las unidades de cuidados intensivos por la debilidad muscular, respiratoria, por la disfunción de la capacidad también pulmonar, etcétera, ¿no? Mi duda concretamente es, ¿por qué no se ha tomado en cuenta a los fisioterapeutas intensivistas para brindarle atención a estos pacientes? Y ¿cómo están trabajando esta parte de la rehabilitación pulmonar? Ya que, pues por lo que estamos viendo y todas las consecuencias que puede generar las secuelas, un paciente con COVID va a necesitar terapia respiratoria. Entonces, bueno, en alguna ocasión me metí a la página de la Secretaría para decir, bueno, vamos a buscar fisioterapia intensivista o respiratorio, y ni siquiera figura la fisioterapia en la Secretaría. Entonces, quisiera saber por qué y si se ha planeado cómo trabajar. ¿Usted es fisioterapeuta pulmonar? Sí, hay fisioterapeutas intensivistas. No, que sí, ustedes. Sí, conozco de fisioterapia pulmonar. Bienvenidas y bienvenidos, los estamos buscando. Aquí estamos. Eso, por supuesto, lo que usted explica, y es claro que es persona experta en la materia, es fundamental. Tenemos una escasez de personal de salud en general, por una larga historia que ya conocen de subinversión en el Sistema Nacional de Salud, y les estamos buscando. El doctor Alejandro Sbarch, coordinador médico del INSABI, que dirige el maestro Juan Ferrer, está precisamente reclutando a personal de salud en ciertos campos especializados. No logramos tener suficientes, y uno de ellos es la fisioterapia pulmonar, la inhaloterapia, que son esenciales para esto. Le suplico si nos deja los datos y enseguida le damos seguimiento, y todo fisioterapeuta pulmonar que haya en el país, quiera trabajar y no tenga trabajo, por favor, acuda a la convocatoria de médicos y médicas del bienestar que está indicada para ello. Gracias. En medio minuto resumo la comparecencia. Olinka, la dejaremos para mañana, son las 8:01. Hoy tuve el privilegio de que la Junta de Coordinación Política del Senado y la mesa directiva me convocaran a una sesión conjunta. Participaron 64 senadoras y senadores, según me dijeron, todo fue por vía virtual. Me cuestionaron de una manera muy estructurada, muy respetuosa, lo cual aprecio, con cuestionamientos importantes sobre el manejo de la epidemia de COVID. Expresé lo que he expresado aquí todos los días, usé diapositivas que he presentado aquí, otras nuevas que con gusto van a estar públicas, y fue un diálogo muy constructivo. Es enormemente importante que tengamos 3 poderes en la Unión, que tengamos separación de poderes, que tengamos la oportunidad de ser cuestionadas y cuestionados por el Poder Legislativo. La próxima semana he sido invitado también por la Junta Directiva del Congreso, de la Cámara de Diputados, y básicamente es eso. Hablamos de la situación del COVID, una importante preocupación en algunos temas, de la letalidad y el registro de la mortalidad, otro sobre la nueva normalidad y preguntas semejantes, ¿estamos o no preparados? Y una tercera fue sobre el tema de las pruebas de laboratorio, y me vuelve a dar tentación de venir a explicar una vez más cuáles pruebas existen, cuáles sí están demostradas. Noticia, por cierto, hoy los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos hicieron una guía técnica que publicaron hoy, que dice que la mitad de las pruebas serológicas dan un resultado erróneo, la mitad. Es decir, es como si sacamos una moneda, la tiramos al aire, águila o sol, y queremos saber si es positivo o negativo.
Ese es el estado actual de las pruebas serológicas, con mayor razón las pruebas rápidas. Pero lo retomamos en eso. Gracias por la pregunta. No, las serológicas es lo que no es PCR, es lo que es sangre y es detección de anticuerpos. Muchas gracias. 20 horas con 3 minutos. Gracias.